hay muchas dudas que vamos a tratar de aclarar o abordar, al menos junto a Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa, director también de Pulso Ciudadano. ¿Cómo está, Ramón? Muy buenos días. Buenos días, Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Estamos todos ya muy ansiosos, queremos saber todo y me imagino que la presión para ustedes por darnos respuesta y dar de alguna manera certezas que es imposible de dar debe ser un desafío complejo, ¿no? Bueno, por cierto, hacer estimaciones electorales, hacer pronósticos es desafiante. No tan solo está el desafío de hacer un buen trabajo, un buen pronóstico estadístico, sino también está el prestigio asociado del trabajo que uno desarrolla. Así que es un tema muy desafiante, dado el contexto del tipo de elección que existe hoy en día, que es con voto obligatorio, donde no tenemos experiencia reciente en Chile. Por lo tanto, algunas empresas como la nuestra estamos haciendo un esfuerzo por hacer una estimación no tan solo de cómo va a ser la votación entre apruebo y rechazo, sino cómo va a ser la estimación del votante del padrón electoral total. De hecho, eso es lo recomendable, digamos. Importante, como usted dice, porque nosotros tuvimos voto obligatorio, pero ya hemos tenido varias elecciones y además muchas en un periodo muy acotado con voto voluntario. Entonces, ya no sabemos si esa gente que antes votaba lo va a volver a hacer, le van a tener miedo a la multa o no. ¿Qué es lo que ustedes están proyectando? Mira, nuestro último pronóstico es que estaría votando del orden del 64%, ¿ya? Eso puede ser desde el orden del 59 al 66%, 67%. Eso traducido en número de electores, estamos hablando de entre 9 y 10 millones de electores, lo cual la transformaría en la elección reciente de mayor cantidad de votantes. Ahora, hay un tema que también es interesante, que cuando nosotros le preguntamos a la gente cómo es el sistema de votación actual, hay un 65% del electorado que sabe que es una elección con voto obligatorio y con multa, pero también hay un 15% que dice que es con voto obligatorio y sin multa, y hay otro 10% aproximadamente que dice que es voto voluntario. Hay otro 10% que no sabe. Por lo tanto, ahí es otro parámetro también que nos coincide, digamos, de que las personas que tienen conciencia de la situación legal en términos de votación es del orden del 65% del padrón electoral. Es decir, también existe la posibilidad de que aquellos que piensan que es voto voluntario o que no tiene multa, existe la posibilidad de que esas personas no voten, dado las características de que el escenario de voto voluntario siempre ha sido del orden del 43 al 56%, que fue lo máximo en la segunda vuelta. Por lo tanto, esa es la gran duda que tenemos en estos minutos, Ahora, de ahí cuánta también gente va a ir a votar. se ha cuestionado, se ha puesto sobre la mesa el rol o no rol del gobierno en hacer esa campaña para informar y para recordar y seguir expandiendo que esta vez el voto es obligatorio. ¿Usted lo ve así? ¿Ve que ha faltado más fuerza en transmitir ese mensaje? Sí, claramente yo no, la campaña informativa del gobierno más bien ha sido una campaña más emotiva, ¿no? Respecto a lo que ha sido el plebiscito, pero no ha sido una campaña informativa, definiendo claramente que es un voto obligatorio, con multa, las fechas e incentivando ir a votar. Claramente ha faltado una mayor definición, una mayor acción respecto a ese tema, porque es muy relevante, insisto, que hoy en día, tal como se está informando el proceso, el gobierno dice que está informando el proceso vía la entrega del borrador o de la constitución nueva. También es muy importante que sea formal la comunicación de que cómo es el formato de votación que va a tener este plebiscito. Bueno, justamente, incluso ahí en los comerciales en televisión se habla de la importancia de este proceso, que el voto es muy importante, un deber, pero claro, podría ser mucho más explícito. Recuerde que este voto es obligatorio, tal cual con esa palabra. Claro. Bueno, ahí también empieza una especulación, ¿no? Que quizás algunos estudios también lo han definido, ¿ya? Que a lo mejor hay una cierta análisis que a mayor cantidad de votantes de alguna manera favorecería a que la distancia entre el rechazo y el apruebo sería mayor. Y si existen menos votantes, una proporción muy parecida a lo que fue la segunda vuelta, esa distancia podría ser menor. Sin embargo, eso yo diría que también ha ido cambiando porque también está cambiando la composición del electorado en cada una de las opciones, ¿ya? Eh, una de las tesis que establecía esa situación
es que la diferencia que tenían los segmentos bajos, donde es mucha gente, es gran parte del electorado, el rechazo tenía una diferencia importante sobre la prueba. Pero esa diferencia hoy día se ha ido cortando, ¿ya? Y eso hace ¿Ustedes han cambiar el medido? comportamiento. Ustedes han medido porque justamente cuando uno mira en todas las encuestas hablan del votante probable o no, pero algunos han sido más específicos, como dice usted, en señalar a quién le conviene que vote más gente, por ejemplo. Hoy Entonces son día, especulaciones también. hoy día ha ido cambiando, como te decía, ese escenario. Inicialmente, si el gap de diferencia entre los que votan apruebo versus rechazo es muy grande en los segmentos bajos y va mucha gente a votar, y eso implica que mucha gente en los segmentos medios bajos van a ir a votar, se podría estar dando que esa distancia entre apruebo y rechazo sería un poco mayor, digamos, ¿ya? En cambio, hoy día nos estamos dando cuenta que ese gap ha ido disminuyendo. Entonces, si va mucha gente a votar sobre el 70%, ¿ya? Eh, eventualmente igual va a ser una diferencia estrecha, porque el apruebo está ganando, está retomando, está reencantando nuevamente aquellos segmentos eventualmente que captó en el plebiscito de entrada, que es fuertemente en los segmentos mucho más medios bajos de la población. Eso llamaba también siempre mucho la atención cuando uno empezaba a hacerle doble, triple clic a las encuestas en que los niveles de aprobación del texto eran más altos en los sectores más altos socioeconómicos, pensando en los jóvenes, por ejemplo, y algunos, a diferencia del rechazo. Y claro, uno por lógica o lo que se hubiera esperado o pensado es que era al contrario, que este era un texto muy popular, con muchos derechos sociales que debían ser muy bien vistos y valorados por los estratos más bajos. Sí, lo que pasó es que en la primera parte, ya veamos unos 2 meses atrás, toda la discusión estaba más bien centrada en el desempeño de los convencionales, donde ahí claramente los mensajes llegaron mucho más profundos, de manera más clara, a los segmentos medio bajos. Los segmentos medio altos estaban más concentrados en el tema del texto, en la discusión de los artículos de la Constitución. En cambio, los segmentos más medios bajos fue mucho más influenciada por el desempeño del proceso de lo que fue la convención y el desempeño de los constitucionales. Ahora que desapareció el protagonismo de los convencionales, desapareció el proceso de la Constitución y ya se ha discutido, se ha explicado más, tiende en definitiva a existir una mayor opción o favorecer la opción del apruebo en los segmentos medio bajos, acortando la distancia que tiene con el rechazo. Pero No, además empieza el elemento emocional, como te comentábamos anteriormente. eso también llamaba la atención porque todos esperábamos, de hecho todos los políticos, todos los convencionales esperaban que una vez terminada la convención, saliendo de la escena todos estos problemas, el voto de la ducha, Mm. todas las cosas Ujú. que ocurren adentro, se esperaba que eso se reflejara rápidamente en un aumento de la aprobación. Eso está llegando quizá con un desfase mayor de que se esperaba inicialmente, pero todos esperábamos que iba a ocurrir algo así. Bueno, en la conducta humana no es tan matemática, no es tan dicotómica. Además que hoy en día con las redes sociales, toda la comunicación, los fake news, hacen en definitiva que igual los convencionales han tenido protagonismo, o al menos se les recuerda, digamos, mediante comunicación. Entonces no es tan fácil, no es tan fácil que de un día para otro se cambie ese switch. Ahora yo diría que, perdón, hoy día estamos en una etapa claramente ya que hasta el mismo texto ya empieza a perder protagonismo, porque hoy día el protagonismo ya lo tiene la emocionalidad, en definitiva, de lo que significa confrontar posiciones y visiones frente al tema de una nueva constitución. Y ahí, más allá, en definitiva, de los artículos, empieza un elemento ya que se mezcla con la percepción política que yo tengo, con la visión país que yo quiero, más allá del artículo puntual. Además que ante el escenario que se puedan hacer modificaciones, ya sea en el apruebo o eventualmente iniciar un nuevo proceso si gana el rechazo, eventualmente hace que las personas empiecen a tomar una posición quizás más original que pudiesen tener. Sin embargo, eso está por verse, ¿eh? Eso claramente lo vamos a ver el 4 de septiembre. Le quita un poquito el costo, en el fondo, porque alguien que tuviera temor al rechazo ahora quizá dice, bueno, con la reforma constitucional van a necesitar un quórum menor para poder hacer otro proceso, confío, o al revés, el texto no me parece tanto, pero ya hay un acuerdo, eventualmente se pueden hacer cambios después, están comprometidos hasta con el presidente, quizás se atreven, en el fondo van a tener que ver en qué confían más. Exactamente. Además que la gran mayoría de la población está de acuerdo en que se requiere un nuevo texto constitucional en Chile y lo que está por verse en definitiva
el mecanismo. No obstante, en algunas de las mediciones que nosotros hemos hecho, la gran mayoría también prefiere que se reinicie un nuevo proceso constitucional, digamos, más allá de asignarle esa responsabilidad al Congreso o a un mix Congreso comisión de expertos, digamos. Por lo tanto, se ha bajado un poco la ansiedad y empieza ahora un poco ya a una retrospectiva respecto a mi posición inicial que tengo en este proceso. Y eso obviamente le pone incertidumbre y le pone, lo hace un proceso mucho más complejo en términos de estimación. Mirando las proyecciones que tienen hasta ahora, que además son bien concordantes, hay muchas encuestas dando vuelta y todas Uh -huh. muestran un rango un poquito más, un poco menos, pero estamos hablando 6, 8 puntos, hasta 10 puntos, entre el apruebo y el rechazo. ¿Es a esta altura a menos de, o sea, un poquito más de 2 semanas remontable? Mira, el comportamiento electoral en los tiempos de hoy, los tiempos de redes sociales, de fake news, son comportamientos que se definen la última semana, ¿ya? Aunque la diferencia sean 8 puntos, 10 puntos, que pareciera una diferencia relevante, ¿no? Para una votación, no es descartable que pudiese haber algún cambio de último minuto, ¿ya? Elecciones dicotómicas, esto es importante y esto es un tema matemático. Elecciones dicotómicas, basta que una opción suba 2 puntos, eso tiene un impacto de 4 puntos. Una opción sube 2 puntos, la otra baja 2, tiene un impacto de 4 puntos. Si una opción sube Salvo 3, por los estamos indecisos. hablando, exactamente, estamos hablando justamente de impactos muy grandes, ¿ya? Ahora, el tema de los indecisos, bueno, es un gran tema, está del orden de los 16%, pero es probable también que esos indecisos no voten, ya lo más probable que se dé ese comportamiento. Vamos a estar mirando ahí para poder mirar eso después, pero en su experiencia también, mirando los procesos anteriores, hablemos quizá de las últimas elecciones, ¿qué cosa usted cree, y de lo que la gente dice, de las cosas que le gustarían o no, un hito, qué hito podría ser tan relevante como para poder dar vuelta a esto? Ya sea algo a favor del apruebo, quizá algún error del rechazo. Mira, no es tan fácil. Yo creo que ya las cartas se han jugado de parte de las dos opciones. Sí veo un voto del rechazo bastante sólido, al menos no tiene una baja significativa relevante, está en el orden del 44, 45%, no ha bajado, se ve bastante sólido. El apruebo sí ha venido subiendo sistemáticamente, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. No veo hitos que realmente pudieran hacer una modificación de esa conducta de manera concreta, digamos. Eventualmente un cambio de gabinete podría ser un efecto de impacto fuerte que podría tomar el gobierno. En el caso del rechazo, yo diría que ya lo han hecho bien en el sentido de acción comunicacional, salvo que algún político del sector de centro derecha apareciera, irrumpiera muy fuertemente, tomando un protagonismo más allá, digamos, podría hacer algún nivel de cambio. Pero hoy en día yo insisto, ya está la decisión no tanto desde el punto de vista de lo que hagan los comandos, sino más bien estamos en un plano de reflexión de los votantes, en definitiva, y de ese segmento que votó por cierta opción en el plebiscito de entrada y que hoy día está votando cruzado y que eventualmente puede tener una posibilidad de cambio. Bueno, mirando también la elección, la primera, segunda vuelta, lo que fue la contienda José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric, ¿qué cosas podemos mirar ahí? ¿Qué diferencias, similitudes podemos encontrar? Ya tratando de buscar, hay que aferrarnos. Bueno, quizás la mayor similitud fue el giro que hizo Gabriel Boric de primera a segunda vuelta, de volcarse mucho más al centro, de flexibilizar mucho más su programa, y que de alguna manera lo ha hecho el gobierno también, de tratar de llegar a un acuerdo con sus partidos políticos y de dar espacio a reformas, digamos, aunque no fueron tan explícitas, pero por lo menos a dar una mirada. Yo diría que ese es un tema que tiene algún grado de semejanza. Creo que por el lado del rechazo, creo que, insisto, las cartas las tienen bien definidas, bien tiradas, y ya han seguido una línea que ha sido bastante definida. Lo que sí, el rechazo hoy en día está como una falta de relato, yo diría, a mi modo de ver, ¿ya? Que claramente creo que más bien está establecido en la crítica justamente a los mismos artículos que se han definido, pero ha faltado un relato de futuro, llamémoslo así, que qué pasaría realmente de manera
concreta en el caso de que gane el rechazo. Yo diría que eso, de alguna manera, podría ser, entre comillas, una cierta debilidad en estos minutos que podríamos estar observando. Bueno, mirando también los resultados que tuvieron, claro, alguno podrá hacer la cuenta, decir si es que el 44% estuvo dispuesto a votar por José Antonio Kast, que en el espectro lo más extremo, entre comillas, que hay. Bueno, ¿qué tan difícil debería ser entonces poder expandirse, siendo que hay parte, no sé qué tan importante o no, vamos a ver después, incluso la centroizquierda que está en esta oportunidad por el rechazo? A diferencia del candidato Gabriel Boric en su minuto, que cuando no tenía, o en la primera vuelta, o su voto más duro, digamos, no era tan alto. Claro, lo que pasa es que de hecho se da esta coincidencia, ¿no? Que el porcentaje que tiene la prueba hoy día lineal, sin llevarlo a 100, estamos hablando de 44% más menos, 45, que es exactamente lo mismo que obtuvo José Antonio Caz. La diferencia está que Gabriel Boric no tenía votos tan sólidos en definitiva en segunda vuelta, eran votos que más bien de algún grado de conveniencia en contra de que saliera José Antonio Caz. Pero además tiene el segundo efecto hoy en día, que es justamente un gran porcentaje también de votantes de centro izquierda que no se sienten representados con el TEC. Por lo tanto, eso evidentemente lo hace mucho más difícil para la posición de la prueba. Finalmente, en base a todo lo que ustedes han podido conversar y contactarse con gente en terreno, ¿cuáles son las cosas que más les preocupan a la gente? ¿Cuáles han detectado que son los aspectos más críticos y los que más les gustan de la propuesta? Ya pensando también que cuando termine este proceso vamos a tener que seguir con otro nuevo o mejorando el actual. Bueno, claramente el tema de la plurinacionalidad es un tema que ha calado fuerte, digamos, en aquellos segmentos poblacionales que van por el rechazo. El tema del sistema político también es un tema relevante, el tema del sistema de justicia, que también es otro tema, y después ya son elementos en definitiva que entran en una zona gris en términos de aclaraciones y no declaraciones, el tema de la propiedad privada, el tema de la educación, el tema de la salud, digamos, etc. Pero yo diría que esos son los temas principalmente que cuestionan en definitiva respecto a tomar una posición frente al rechazo. Respecto al apruebo, claramente todo lo que son los beneficios sociales que podría establecer el nuevo texto son los elementos que gatillan, pero también hay un elemento emocional que tiene que ver con que se termine la constitución en definitiva definida en dictadura, digamos, por el inicio del gobierno de Pinochet, digamos. Entonces, está establecido, ahí hay un elemento emocional importante respecto a esa posición. Y finalmente han podido pesquisar en lo que hablábamos antes de la credibilidad de las dos opciones, que finalmente se concrete la reforma que se están comprometiendo en el acuerdo, o que finalmente igual tengamos un nuevo proceso constituyente si es que gana el rechazo. Mira, insisto, la gente no quiere extremos, no quiere el texto constitucional tal como está, no supera el 15%, tampoco quiere quedarse con la constitución del 80%. La gente está por una nueva constitución, está por reforma, en definitiva, está también por iniciar un nuevo proceso constituyente. Entonces, esa es la posición, en definitiva, del electorado en términos mayoritarios, ¿ya? Y que es, en definitiva, lo que hace compleja justamente este proceso de cómo va a ser su decisión final que van a tomar el 4 de septiembre. Bueno, nos quedamos muy atentos y expectantes. ¿Cuándo van a publicar la última encuesta que se puede publicar oficialmente? ¿Ya tienen claridad? Oficialmente, sí, oficialmente se puede publicar hasta el sábado. Estamos con una duda nosotros si la publicamos viernes o sábado por un tema de medición. Así que ahí les vamos a estar confirmando, yo diría que hoy día, mañana, cuándo es la publicación. Porque Esa va a eso, ser bueno, esa va a ser la última publicación de carácter oficial. Nosotros vamos a seguir midiendo igual, pero eso ya no la podemos divulgar públicamente por lo que establece la ley. más ansiedad todavía nos va a dar en las últimas 2 semanas. Pues muchísimas gracias, Ramón, por haber conversado con nosotros. Que tenga un muy buen día. Gracias a ti, Bárbara. Que tengan buen día también, ¿eh? Igualmente, los dejamos a todos invitados a seguir informándose, compartiendo la ansiedad con nosotros aquí también en amor.com.